Empezamos porque ya llegamos a 52. No sé si los atrasaron un poquito la clase anterior o no sé. Yo creo que sí, Sí, tal vez. licenciado, disculpe. ¿Quién les dio clase? Estábamos en otra clase. La licenciada Claudia Ilsi, ¿Claudia? Ilsi, Claudia Ilsi, la de Historia Jurídica. Gil. Ah, Gil. Claudita Sí, Gil. Gil. Sí, no va. Están disculpados porque ella es una muy, muy buena persona. Me cae muy bien, Claudita. Gracias, Lee. Entonces, empecemos, pues. Empecemos. Que ya los que entraron tarde tienen 5 puntos menos del examen, pero bueno. Qué malo. Mala, no, No, Lick, no se llama. Sí, Lo siento, Lee. estaba quemándome el rancho entonces. Entonces, no aleguen, no aleguen. Dijimos nos Teníamos salimos un laboratorio. No, nada de justificaciones, nada de Otros más fieles no va a encontrar, Lee. le dijimos a la licenciada, nos vamos porque nos regaña el Lick de Román. Sí. Te hubieran dicho que era conmigo y los hubiera sacado 10 minutos antes. Bueno. Por eso nos dejó con ella, porque sabía que era usted. Marisela, usted está levantando la mano, cuénteme. Como que no. No, perdón, Lick, buenas noches. Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy es 13 de septiembre de 2023 y vamos a iniciar la clase de Derecho Romano. Ya ustedes saben que mañana tienen asueto, igual el día viernes, ¿no? Entonces, yo con ustedes no tengo clase ni jueves ni viernes, entonces creo que no hay ningún problema. Nosotros vamos a continuar la clase de hoy normal. Vamos a tratar de concluir el tema del derecho procesal. No sé si me vaya a dar tiempo, pero voy a tratar de ir avanzando. El último día estábamos hablando sobre la extraordinaria cognitio, que era el tercer sistema. Solo voy a silenciar a Marisela, perdone Marisela, la voy a silenciar porque se está oyendo ahí una interferencia y un backup ahí que regresa y se oye, ¿ok? Entonces, estuvimos hablando de la extraordinaria cognitio, hablamos del procedimiento, de las pruebas, de la sistemática, de la unificación de los dos sistemas del injure y el apud iudicem, como en la extraordinaria cognitio las comprimen a una sola. Y es el magistrado el que resuelve el asunto. Vimos las pruebas, las fases, el ofrecimiento, la aceptación o rechazo de las pruebas, el desahogo o la tramitación, y el sistema de valoración a través de la libre convicción que tenía el magistrado. Y llegamos a la figura de la sentencia. ¿Ok? La sentencia o la sentencia era el término o la etapa donde se finalizaba el procedimiento y en donde el juez o el magistrado era el que terminaba la causa redactando en forma liminar, o sea, en una forma muy precisa, una sentencia definitiva, la cual, ojo, la cual era leída a las partes en audiencia pública. Así era como se ponía en conocimiento, ¿sí? A diferencia del procedimiento formulario, que tenía por objeto la condena o absolución, en este procedimiento extraordinario también podía terminar por condena, también podría no solo condenarse al demandado, sino también se podía condenar al actor. Esa era una figura un poquito novedosa, porque siempre se condenaba al demandado, ¿sí? No, aquí no. La condena podría ser al propio actor, ¿sí? Si el tribunal, o sea, perdón, no si el tribunal, si el magistrado
lograba determinar que había una mala fe en la iniciación de la acción. La condena no necesariamente debía de expresarse en dinero, sino también como una consecuencia lógica en la entrega de la cosa, el objeto de la discusión, que se hacía valer en juicio y o podía obligarse a realizar determinada conducta al demandado o al condenado, que podría ser el actor. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso actual de cuando se dice algo de alguien en los medios de comunicación. Entonces, hay un derecho de respuesta y si no, pues el tribunal puede obligar al medio de comunicación a hacer el derecho a respuesta en la forma en que el tribunal le puede obligar. Estos son los famosos tribunales de implenta, que hay muy pocos juicios que se han llevado aquí, ¿no? Ahí el juez, el magistrado, tenía la decisión de decirle qué conducta debería de tomar con respecto a un caso particular. Sí, esto era interesante porque no se había realizado hasta en ese momento. También existía el principio de que el juez debe de condenar al perdedor a desembolsar los gastos y las costas del juicio. Y aquí encontramos algo interesante, las famosas costas o gastos del juicio. En ese momento histórico es la primera vez que se empieza a discutir, la primera vez que se empieza a analizar. Y esto hasta el día de hoy es muy normal, ¿sí? Lástima por la Corte de Constitucionalidad, porque en Guatemala es el único país, bueno, hay dos países en Latinoamérica que existe el fuero de la irresponsabilidad del funcionario público. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el funcionario tiene que agotar todas las instancias, todas las vías, y no obstante eso sea súper oneroso para el Estado. Y sobre todo no puede ser condenado en costas, porque la Corte de Constitucionalidad dice que es parte del Estado y el Estado no puede ser condenado en costas. Por eso digo, es el fuero de la irresponsabilidad, porque en una actividad académica que yo fui a Uruguay, me di a la tarea de preguntarles a todos los jueces de Latinoamérica, de Iberoamérica o que había en España, y en absolutamente todos, hay responsabilidad patrimonial del Estado. Y solo en Venezuela y en Guatemala, no. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Pero es precisamente por eso. Precisamente porque los fallos de la Corte van dirigidas a que no puede ser condenado en costas el Estado. Yo creo que sí debe de ser condenado. Porque cuando nos lastiman la bolsa, debe de haber responsabilidad. Y alguien podría decir, no, pero es que se están pagando las costas producto de los impuestos que todos los pagamos, por supuesto. Pero entonces que el Estado sepa viabilizar cuáles son las acciones que debe de tomar en los distintos procesos en los que participa. Y no ir desgastando al particular, interponiendo recursos, interponiendo casaciones, sabiendo de antemano que va a perder. Eso sería más o menos. ¿Cuáles serían entonces los efectos de una sentencia? Y utilizaron el término firme, ¿sí? En ese momento utilizaron ese término que me parece interesante porque hasta el día de hoy todas las sentencias entran en firmeza cuando no han sido impugnados, ¿sí? ¿Sí? En Roma, ¿cuándo quedaba firme una sentencia? Bueno, cuando pasaba en autoridad de cosa juzgada, ¿sí? ¿Cómo se dice cosa juzgada en latín? Vamos a ver, alguien que va a tener que googlearlo. Yo se los voy a poner aquí. Vamos a ver si alguien lo dice. Voy a apuntar. Sí, Zulma.
que lo diga bien es otra cosa, pero no sé si, bueno, acá está, yo lo tengo como res iudicata. Vaya, pues, ahí es, el res judicata. Así es como se dice. Muy bien, Zulma. 100 puntos en la googleada o en la búsqueda en el libro. Una de dos. En el Eh, diccionario, el diccionario. Pues ya vieron, pues, el diccionario. Entonces, la res judicata era la cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto de res judicata? ¿Sí? Quiere decir que no hay recurso pendiente y que el proceso produce, o la sentencia produce todos los efectos jurídicos previstos por el magistrado. ¿Sí? Esta res judicata lo que permite es prohibir que se plantee un nuevo juicio por ese mismo asunto. Lo juzgado es lo juzgado. No puede haber otra cosa. ¿Sí? Lo que está juzgado está terminado y no puede abrirse nuevamente. Hace algunos años, en Canal 7, recuerdo, había un programa, ahorita le respondo, Mayra. Había un programa argentino que se llamaba Cosa Juzgada, los viernes a las 9 de la noche. Y pasaban un caso jurídico de Argentina y era interesantísimo. Estaba pequeño, imagínense, vamos hablando de hace 40 y pico de años, en donde pasaban ese programa. Y era interesante y yo lo miraba pues porque mi padre le gustaba verlo y yo de chute, ya que los viernes yo no tenía, bueno, todos los días nosotros nos acostaban a las 9 de la noche, pero los viernes estaba el permiso para que nos acostáramos a las 10 de la noche. Entonces ahí de chute me iba yo a ver tele, el programa de Cosa Juzgada. A veces me dormía porque estaba joven, estaba niño, no entendía mucho, pero a veces me llamaba mucho la atención. Sí, Omaino. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Disculpe con lo que usted está hablando ahorita. Solo es una duda que yo tengo. Uh-huh. Por lo que se dice que ya lo juzgado está, ¿verdad? Sí. Con la experiencia que le pasó a un amigo que dice que se le fue a estrellar una señora atrás de su vehículo. Él estaba estacionado y ella iba en moto y se estrelló atrás de él. Cuando él se bajó y todo, pues ella estaba diciendo que estaba lastimada, llegó la policía y ella le pedía dinero a él, porque como decía que estaba lastimada y los policías le decían de que arreglara eso ahí, o se lo iban a tener que llevar detenido en lo que ella se iba al hospital. Ella iba en Entonces, moto. ella iba en moto, Ok. él estaba estacionado y ella se estrelló atrás de él. Uh-huh. Y él le dijo que él no le iba a dar nada porque él no había tenido la culpa. Y más sin embargo, la señora no tenía ni licencia de la moto. Y los policías se lo llevaron detenido. Y él dijo que prefería irse detenido a Sí, darle dinero a ella. sí. Pues el caso es este, que al otro día a las 5 de la mañana, creo yo, o 6, ya lo conoció el juzgado y dijo que él no había tenido la culpa y que él salía libre y limpio de toda responsabilidad con la señora. Uh-huh. Después le llegó una citación del Ministerio Público que ella fue a poner donde le estaba pidiendo dinero. Entonces, a esto que usted dice, por lo que yo sabía, media vez el juez ya, ya dijo que él no había tenido problemas, no tenía por qué Sí, haber pero una aquí hay una persecución. diferencia. Aquí Ajá, no se inició el proceso. Ahí lo que el juez dijo es que no había necesidad de iniciar el proceso, ajá. porque los elementos de prueba pues eran insubstanciales. Que ella se ha ido al Ministerio Público, esta es una consecuencia producto, entiendo, de un acto de mala fe, pues porque si se llama a los policías, si él presenta declaración, ya se puede demostrar absolutamente todo.
Cosa distinta es que se ha estado haciendo para atrás y se le diga a la señora, eso sí. Entonces, yo creo que aquí lo que tiene que hacer él es, si es que todavía está en el asunto, es demostrar efectivamente lo que dijo aquel juez en base a las pruebas que tenía en ese momento y llevar su defensa, porque yo sí creo que es un acto de mala fe de la señora, Sí, le ¿verdad? estaba pidiendo dinero. Sí, ¿no? Y esto es muy, no crea que no es común, esto es muy común. Hay gente que se dedica a estafar a la gente así. Sí, Hace algunos años se agarró un grupo de personas que cuando uno iba en el carro, hacían como que iba a pasar y cuando no frenaba, ¡ah! Y habían otros ahí, no, es que lo atropelló y esto que lo otro. Y A mí me entonces, estafaron. y en lo que se iba, le sacaban pistola a la gente. Entonces, eso era lo que pasaba. sí, así es, licenciado. Disculpe, solo yo sé que tal vez no estoy saliendo del tema. No ¿Qué hay se puede pena. hacer en este caso? Disculpe, licenciado. Defenderse ahí en el Ministerio Público y demostrar lo que le dio el juez de turno. Eso es lo que Ok. tiene que hacer. Sí. Muy amable, licenciado, y Ok. disculpe. Hoy, Ana, gracias. Solo como para más o menos lo que tengo entendido, lo que está preguntando aquí el compañero. El juez le informó a la persona de que no procedía. sí, No procede porque en realidad no tienen las pruebas los como para elementos darle, circunstanciales de la prueba. ajá, como que no tiene. Pero eso no quiere decir de que se desestime el caso. No, Entonces, la persona lo puede aperturar ya directamente. en el MP. Así es. Entonces, por eso de que ella lo fue a reabrir ahí, entonces ya se encargan ellos de buscar las evidencias para que ya Es se pueda correcto. Por eso aclarar. le decía yo que lo que él tiene que hacer es demostrar ahí las pruebas que tenía cuando fue con el juez. Nada más. Y tratar de ser lo más concreto posible con respecto a eso. ¿Verdad? Muy amables, gracias. Gracias, Ok. compañera. Gracias, licenciado. Bueno, estábamos con la sentencia, los efectos que produce la sentencia, cuando queda firme, cuando ya hay cosa juzgada, cuando ya no hay recurso pendiente. Recordemos que en estos casos, en la extraordinaria cognitio, sí se había una apelación ante un juez superior. Por lo tanto, en este caso, queda firme cuando ya la autoridad de la cosa juzgada ya surtió todos sus efectos. Entonces vemos que el siguiente paso de la emisión de la sentencia es si esa sentencia produjo efectos y si el demandado o contra quien fue declarada la sentencia cumplió. Si no cumplió, ojo, si no cumplió, se procede a la ejecutio, la ejecución de la sentencia. ¿Qué es esto de la ejecución de la sentencia? Bueno, es lo que normalmente se realizaba con las acciones ejecutivas. ¿Se recuerdan cuáles eran las dos ejecuciones manus injectio? Sería una, el tomar de la mano al demandado, y la otra es la pignoris capio, tomar una prenda. Esas serían las dos figuras que podían hacerse a través de la ejecución. Sin embargo, había situaciones de insolvencia del demandado o el condenado, en este caso, que diera lugar a un aplazamiento o una cesio bonorum, una cesión hacia otra persona. ¿Qué era lo que pasaba si se ejecutaba y era insolvente? Bueno, se dispensaba del cumplimiento de la sentencia, pero si posteriormente recuperaba su solvencia económica, tenía que satisfacer la deuda o el cumplimiento de la obligación posterior. En este caso, si no se daba una ejecución
porque había inconformidad de la persona, había una apelación que conocía el órgano superior, como ya lo mencioné, y una vez establecida la apelación y ejecutada, ya no había absolutamente nada más que hacer. Se acababa el asunto, terminaba el proceso, terminaba la discusión, terminaba absolutamente tal, y ahí sí, como dicen los muchachos, se acabó, ¿sí? Se acabó absolutamente todo, se entregó la cosa, se pagó el dinero y ya. Esa era la finalización del proceso de la extraordinaria cognitio. Si ustedes ponen las acciones de la ley, el procedimiento formulario y la extraordinaria cognitio, van a encontrar diferencias. Yo he tratado de irlas explicando, irlas resaltando, pero la tarea de ustedes será ir buscando esto, haciendo algunos cuadritos. Eso a mí me funciona muy bien, hacer un cuadro con las características de las legisacciones, haciendo un cuadro con las características del procedimiento formulario y hacer un cuadrito con las características de la extraordinaria cognitio, y ahí ustedes van a irse dando cuenta, porque en el examen yo les voy a poner características. ¿A cuál se refiere de los casos, de los procesos, de los procedimientos, estas características? Ustedes ahí van a tener que ir teniendo algún tipo de metodología. Es un cuadro comparativo, sí, perfecto. Eso es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Los cuadros comparativos. ¿Ok? Bueno, y pasamos al otro tema, al último tema, para ver si nos da tiempo, que es la clasificación de las acciones. ¿Qué es esto de la clasificación de las acciones? Clasificación de las acciones. Bueno, esto es en los distintos juicios intervenían órganos de la Administración de Justicia, pero el objeto del sujeto, el objeto de la discusión para intentar una consecuencia jurídica por medio del órgano jurisdiccional, ya sea positiva o negativa, se ejercía a través de las distintas actios en las legisacciones, en el procedimiento formulario o en la extraordinaria cognitio. Y entonces, con estas actio se iniciaba la facultad de demandar, la protección de un sujeto del poder público. Por eso es que voy a tratar de hacer algún ejercicio que es difícil que lo encontremos en libros, pero a mí me interesa mucho que lo tengan, porque entendiendo la clasificación de las acciones vamos a ir entendiendo cuál fue la sistemática de los distintos procesos, ¿sí? La primera clasificación es la clasificación por la fuente, ¿sí? ¿La fuente de qué? Por la fuente de su creación. Y puse serfeacción. Ok. Yo no sé si ahí donde están ustedes, pero hay un calor insoportable. Y no sé si fue alergia o qué, pero me dio tos. Ustedes ya lo vieron aquí, ¿no? No van a pensar que fue porque me tomé una mi cerveza antes o... No, nada que ver, nada que ver. Yo pensé que llorando estaba. Ya ustedes me están haciendo llorar, ¿ya vieron? Chica. Bueno, pues estas acciones por la fuente de su creación tienen que ver con la clasificación original de todas las acciones. Vamos a encontrar que la primera
es las acciones del jus civile. ¿Qué son estas acciones? Son las acciones civiles que se referían precisamente a los nacidos, a los ciudadanos nacidos en Roma. Esta era la primera clase de acciones por la cual se resolvían los conflictos entre los romanos. ¿Sí? Y estas lo que permitieron fue que los romanos, entre sus distintas discusiones, pudieran resolver de alguna forma sus conflictos. La segunda eran las acciones honorarias. Eran esto de las acciones honorarias. Era una situación prevista por el jus civil, creadas a través de los magistrados en sus fallos, ¿sí? A esto se le llamó el jus honorarium, ¿sí? Este jus honorario también tenía una división, ¿sí? Estaban las cosas creadas con anterioridad al conflicto. Y aquí, dentro del jus honorario, vamos a dividir en dos, ¿sí? Las cosas o los actios creadas con anterioridad al conflicto de las partes, a este se le llamaba in jus concepta. Estas eran aquellas figuras que ya habían sido discutidas en un caso anterior, que ya habían sido resueltas en un caso anterior, y que el magistrado lo que hacía era aquella cosa que había sido resuelta de determinada forma, llevará el mismo camino, en este caso en particular, que no obstante eran sujetos distintos, pero era el mismo asunto, eran las mismas circunstancias y se iban a surgir los mismos efectos. ¿Ok? Bueno, la segunda, estas sí ya son un poquito distintas, que eran las in jus factium, in factium, que son de los hechos, in factum concepta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, son aquellas que no existían con anterioridad a los hechos, ¿sí? Al conflicto, y que el magistrado, mediante el uso del jus edicendi, el derecho de publicar, creaba nuevas figuras. ¿Para qué? Para ir resolviendo aquellos asuntos. ¿Y cuáles eran las nuevas figuras que utilizaba? Aquellas que me pudieran ser útiles en acciones inspiradas en un modelo anterior al jus civile o posterior al jus civile, pero que me permitieran resolver con prontitud el conflicto. Estas eran, dentro del factum concepta, las útiles. Dos, las fictiae. Las ficticiae, perdón. ¿Estas qué son? Son aquellas figuras creadas mediante una fórmula que ordenaba el pretor al juez para que éste juzgara fingiendo la existencia de un elemento de hecho o de derecho que en la realidad no existía. Vamos a ver, vamos a poner un poquito el ejemplo de esto. ¿Cuáles son las ficciones? Son aquellas cosas creadas por la ley.
¿sí? Una ficción del matrimonio, el concepto de persona, el concepto de contrato. Todas estas son ficciones. Y entonces esta ficticia lo que hacía era que permitía que el juez estructurara un campo ficticio como que estuviéramos en un juego de estos electrónicos y a través de él ir resolviendo el asunto. Que en la realidad no existía una fórmula, pero que iba siendo creada, iba siendo desarrollada a través del proceso que se iba resolviendo. Esto es interesante porque en materia judicial el juez no puede dejar de juzgar un asunto. Vamos a poner el ejemplo que es muy interesante. Voy a jalar la ley del organismo judicial. ¿Vieron? Y no puede dejar de juzgar un asunto simple y llanamente porque la justicia no se puede detener. Y ustedes miran, bueno, y entonces, ¿cómo está eso de que... Y si no hay una norma que le diga al juez cómo tiene que resolver, ¿qué tiene que hacer el juez? Resolver. Eso es lo que tiene que hacer el juez, resolver. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, se tendrá que ir a la ley del organismo judicial y tendrá que buscar una figura que se adapte a este complejo. En materia penal no puede. Si no hay un delito que perseguir, no puede inventarse uno. En materia tributaria, si no hay un impuesto que esté legalmente establecido, no puede hacer nada. Esto se podrá dar en otras figuras, en civil, en laboral, en administrativo, qué sé yo. ¿Sí? Podrá. Dice el artículo 15 de la ley del organismo judicial. Obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar, ni denegar la administración de justicia, sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley. ¿Qué quiere decir el artículo 10 de esta ley? Bueno, la interpretación de la ley. Como a la finalidad del espíritu, a la historia fidedigna de la institución, a las disposiciones de otras leyes y al modo que mejor parezca de acuerdo a la equidad y justicia. Y luego pondrá el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite una iniciativa de ley. ¿Sí? A esta figura genérica se le llama in non licet. ¿Sí? Se los voy a poner aquí. Non licet. No contenido normativo. Pero el juez tiene que resolver. No se puede quedar con los brazos cruzados y diciendo, mire, como no hay norma, no resuelvo y me acabo. Se acaba. No. Entonces el juez romano tenía que hacerse una creación ficticia de algo en base a la fórmula y resolver el asunto. ¿Sí? Y la tercera, estamos útiles, ficticiae, y el último es in factum. Sobre los hechos. ¿Sí? Las acciones concedidas por el pretor para una relación no prevista en el jus civile, pero en base a hechos tangibles, a hechos medibles. En base a eso tenía que resolver el juez. ¿Ok? Estas son clasificación por su fuente. 2, por el objeto que persiguen. El objeto que persiguen. Aquí son dos las figuras que hay. Una, acción rei persecutoria.
Rehipersecutoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son las acciones para recuperar algo o el equivalente en dinero. Por ejemplo, vamos a ver. A mí me estafan y un vehículo, por un vehículo. Entonces, yo vendo un vehículo y me pagan con un cheque de caja. Es del banco este y este es un buen banco, pues un cheque de caja con el voucher y firmo yo el voucher. Este cheque de caja, este tiene dinero. Cuando llego al banco me dicen, no, pues que ese cheque de caja fue robado tal fecha. No se lo puedo pagar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Recuperar mi vehículo o que me pague el dinero? Es una acción rehipersecutoria, porque persigo el vehículo o persigo el dinero, pero tengo que un camino directo a. Y la segunda es la pena persecutoria. La pena persecutoria. ¿Qué quiere decir esto? No es pena. O sea, yo estoy diciendo la traducción, pero es poenae persecutoria. Son las acciones que van dirigidas a reparar, penas para reparar un daño establecido. Esto es a lo que se le llama poenae persecutoria. No me interesa que me entregue el carro, no. No me interesa que me entregue el dinero, no. Me interesa que me pague los daños y perjuicios de no tener ese dinero y no tener ese vehículo. Y esto puede ser 3 veces el valor de. ¿Por qué? Yo con ese dinero iba a pagar el enganche de una casa a la cual ya había firmado el contrato y esto me generó daños económicos cuantiosos, porque no tuve el dinero, perdí ese negocio y perdí el otro. Entonces yo quiero que me pague todo eso que dejé de percibir y además el dinero y además el carro. O sea, es una pena persecutoria, es en relación al daño ocasionado. ¿Ok? Tercer clasificación. Por el derecho que se reclama. Y vamos a ver que el efecto principal es el resultado de la acción. El primero serían las actio in rem, que son las acciones otorgadas para la protección de un derecho real. Yo soy propietario de una casa, me tiene que proteger la casa. Yo soy propietario de un carro, me pueden proteger el carro. Yo soy propietario de un hato de vacas, me tiene que proteger mis vacas. Yo soy propietario de un caballo fino, igual. ¿Sí? Es una acción protectiva de las cosas, de los objetos de un sujeto. 2. Impersonam. Que se protege a las acciones protegen al sujeto de una obligación. ¿Sí? Que también a esta figura se le denomina como las condiciones, ¿sí? Las acciones personal son condiciones, son condiciones. Se los voy a poner aquí. Las condiciones, que son acciones personales. La tercera son las mixtas, acciones mixtas. Y aquí ya se lo estoy poniendo en latín, las mixtae, que no solo protegen a los bienes de la persona, sino también parte de la acción protege al sujeto. O sea que ahí están los dos, personales y reales, o in rem, o de las res y las personas. Estas son las mixtas, ¿sí? 4, ¿no?
4 clasificación creo que vamos. Por su eficacia. Por su eficacia, que son, cuáles son los efectos que produce la acción. A eso se refiere cuando hablamos de su eficacia. Y aquí vamos a hablar de las stricti juris. Estricto derecho. El juez debe de juzgar las fórmulas sobre las cuestiones de hecho, las pretensiones de los sujetos sin tomar en cuenta otras cosas. ¿Sí? Tiene que ser en estricto derecho del caso, de las fórmulas y de la situación de ese caso en concreto. No puede apartarse de eso. ¿Por qué? Porque está juzgando en estricto derecho. Igual lo que hacen los jueces en la actualidad. Deben de buscar la resolución del conflicto en estricto derecho. No tomar elementos de otra naturaleza comparando, anulando, disponiendo. No, no. Sobre los hechos que se están juzgando tienen que resolver. Y la segunda era bonae fidei. ¿Sí? Es cuando el magistrado debe de valorar la cuestión pública que se discute, no solo basándose en las normas jurídicas, sino también, ojo, buscando la buena fe y la equidad del asunto. ¿Qué es actuar con buena fe? Es buscar ordinariamente las cosas actuando bien. ¿Y qué es la equidad? Es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Por eso es que esto se llama de buena fidei, de bona fidei, de buena fe. El derecho mercantil es un derecho de buena fe. El derecho penal no es tan de buena fe, porque no es el principio que impera en el derecho penal. En el derecho penal lo que impera es el derecho del castigo del Estado. ¿A quién? A los sujetos individuales o jurídicos que participan en la comisión de un delito. ¿Sí? Es el derecho de castigar y el jus puniendi, en la ley del garrote que tiene el Estado. Por lo tanto, aquí no hay buena fe. Buena fe habrá en el derecho mercantil, en donde el comerciante, en la medida que vende, compre, lo que está buscando es una ganancia, pero actuando de buena fe porque el producto es bueno, porque el precio es acorde a esto. Esto es lo que debería de impulsar el derecho mercantil. De hecho, cuando ustedes vean derecho mercantil en el 4º año, uno de los principios informadores del derecho mercantil es la buena fe y la verdad sabida. La buena fe guardada y la verdad sabida. Se van a acordar de mí en el asunto. ¿Ok? 5. Clasificación por su resolución. Las acciones por su resolución pueden ser arbitrarie. No van a creer que yo tengo este lenguaje inclusivo, no, es latín. Es latín. Arbitrarie. Arbitrarie quiere decir acciones cuya fórmula contienen una cláusula arbitral que concede la facultad al juez para resolver un asunto, restituir una cosa o evitar una condena pecuniaria. ¿Sí? Y la 2 es no arbitrarie o no arbitral, en donde el juez debe única y exclusivamente condenar al que pierde económicamente o pecuniariamente o utilizando un parámetro de cálculo económico. Nada más. 6. Por su duración. Por su duración. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a cuál es el tiempo límite o tiempo
establecido para solventar los asuntos. Habían acciones perpetuas. ¿Sí? Acciones perpetuas que fueron creadas en el Jus Civil en el tiempo de Teodosio II, más o menos en el año 420 en adelante, después de Cristo, en donde se establecieron todas aquellas prescripciones civiles a los 30 o 40 años. ¿Sí? Los contratos determinaban ciertas facultades o atribuciones y podían ejercitarse entre 30 o 40 años después de terminado el contrato. Imagínense, eran acciones con plazos muy largos. Por eso se llamaban perpetuas, porque 30 o 40 años eran plazos. Pero cuando vemos la estadística de la vida de los romanos rara vez pasaban 40 años. Imagínense, 40 años. Yo ya me hubiera muerto con esa media de vida de los romanos, ¿no? Ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, imagínense estas acciones perpetuas que podían reclamarse en esas fechas, ¿no? 30 o 40 años después de que surgió la facultad de ejercitarlas. Y las otras eran las acciones temporales. Las acciones temporales eran aquellas acciones que terminaban un año después de que se terminaba el conflicto. O sea, prescribían un año después de que se terminaba el conflicto. ¿Sí? Y esto es más acorde a lo actual, ¿no? Ahora, el término de prescripción en materia civil, cuando el contrato no determina la prescripción o cuando la norma no la determina, supletoriamente se podrá aplicar un año. Perdón, 5 años. 5 años. La ley civil es de 5 años. Aquí los romanos decían un año. ¿Sí? ¿Ok? 7. Clasificación 7. Por su condena. Por su condena podrían ser las acciones simple, doble, triple o cuádruple. ¿Sí? 40. Eran entre 30 o 40 años. María José. Las perpetuas eran entre 30 o 40 años. ¿Ok? Por su condena eran simple, doble, triple o cuádruple del valor de lo reclamado. Simple era el valor reclamado, doble era el doble del valor reclamado, triple era 3 veces el valor reclamado y cuádruple era 4 veces el valor de lo reclamado. ¿Ok? Y el último, que sería el 8, por el sujeto que la ejercita. Por el sujeto que la ejercita es por quien inicia la discusión. Y aquí podemos encontrar que la acción era privada. Y esta acción privada era entre los particulares que tutelaban sus derechos personales, subjetivos. Y era un conflicto privado entre dos personas. O eran, también la segunda era, actos populares. En la primera creo que no hay mucho conflicto, o sea, quien pide alimentos, quien inicia una acción de divorcio, es entre dos personas, dos particulares. Pero las populares es una acción popular, que eran acciones concedidas a cualquier ciudadano para tutelar intereses públicos. Esto es lo que hoy en la actualidad se llama derechos difusos. En Guatemala hay algunos entes que pueden reclamar los derechos difusos, la protección de derechos difusos. Uno de estos es el Procurador de Derechos Humanos.
Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace algunos años subieron la luz y el Procurador de los Derechos Humanos planteó una acción de amparo tutelando derechos colectivos de toda la población. Y se logró congelar la tarifa de energía eléctrica del nuevo pliego tarifario que la Comisión General de Energía Eléctrica había dispuesto, que es el órgano rector de los precios de eso. Entonces, en Guatemala ya ahí está esta figura de los derechos difusos. En México hay una Procuraduría General de los Consumidores, hay una Procuraduría General de los Contribuyentes, hay una Procuraduría General de los Grandes Derechos también, o sea, ya hay instituciones en otros países, no solo el Procurador de Derechos Humanos, sino hay otros entes que están encargados para velar por absolutamente todo esto. ¿Ok? Y con eso terminamos esa clasificación para entrar a otra clasificación que es importante también, que es la clasificación de los interdictos. Esto ya empecé yo a platicarles alguito en alguna oportunidad. ¿Qué son los interdictos? Vamos a entenderlos. Y partiendo de eso, sí, Ana. Incapacitados. No Lo tienen que les puse que no pensar. No son los incapacitados. ¿Qué son los interdictos? A ver. ¿Se recuerdan que les expliqué? Bueno, no van a cometer el error de pensar que los interdictos son las personas declaradas en estado de interdicción. Sí, Fabiana. Oh, perdón, Fabián Herrero. Perdón. Una consulta, digamos, por lo que yo entiendo, son las personas que no se pueden valer por sí mismas. No, esas son las personas en estado de interdicción, que es lo que les decía. Y se los dije al principio del curso. No sé si alguien tiene en mente eso, pero no es eso. Esos son personas en estado de interdicción. ¿Sí? Por eso la interdicción es una figura. ¿Qué es interdictos? Sí, Jacqueline. ¿Eran órdenes dadas por los magistrados? Ajá. Y lo hacían para amparar una situación. Sí. ¿Qué más? Bueno, aquí dice que es con el supuesto de que fuesen ciertos los hechos y circunstancias alegadas. Son protecciones. Los interdictos son acciones que protegen a la persona, a la seguridad y a la paz en las relaciones privadas. También pueden ser para restituir una cosa, para garantizar un derecho, para entregar algo, dinero, devolver cosas. Son protecciones. Es un juicio, cabal lo que dice Viviana, es un juicio posesorio en donde se discute eso, pero inicialmente eran protecciones, ¿sí? Eran órdenes decretadas por el magistrado para proteger algo, ¿sí? Por eso es que me interesaba mucho esta figura. Muy poco se dice en las clases. A mí me interesa mucho porque cuando ustedes vean derecho civil y derecho procesal civil, van a encontrarse ahí los interdictos de apeo, de posesión, de despojo, de protección. Y van a decir, ay, este viejo de derecho romano nos lo mencionó en primer año. Era esto, sí es cierto, era esto. Para que ustedes tengan la visión de cuando vean derecho procesal civil, entiendan cuál era la naturaleza original y luego en lo que se ha convertido a través de la historia. ¿Ok? Y aquí vamos a clasificar a los interdictos en varias cuestioncitas muy rápido. No les voy a quitar mucho tiempo, no más de 10 minutos vamos a hablar de esto.
creo que menos. ¿Y cómo se clasificaban los interdictos? Bueno, por acciones restitutorias. Esta sería la primera. Las acciones restitutorias. La primera era restituir una situación original. Por ejemplo, la protección a una persona, protección de algunos bienes. ¿Sí? Entonces, se violenta eso, entonces se plantea un interdicto para restituir la situación original en la cual se encontraba. Ya no la cambiada, sino la como se encontraba. Segunda, una entrega de una cosa. Eso también es restituir, ¿sí? Restituir la posesión de algo, ¿sí? Entregar una cosa. Esta entrega de cosa se le llamaba interdictum quorum honorum. Obvio que se los puedo preguntar en latín para que ustedes lo respondan en español. ¿Sí? Por eso es que me interesa y por eso es que se los estoy dando en los dos idiomas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es un interdictum bonorum? Es la entrega de una cosa o la restitución de una cosa de la cual se perdió la posesión o la tenencia. ¿Sí? Y el tercero era el devolver una cosa. No es lo mismo entregar una cosa que devolver una cosa. ¿Sí? Puede ser que yo diga, mire, entréguele esto que está aquí. Ok, perfecto. Y la entrego. Devolver es algo que yo recibí, que puede haber sido legítimo o puede haber sido ilegítimo, y tengo que devolver, que es otra cosa. Esta devolución de la cosa también se llamaba interdictum de clandestina possessione. Interdictum de clandestina posesión. Es aquello que yo debo de devolver porque me fue entregado ordinariamente, ilícitamente o alguna anormalidad en la entrega y tengo que devolverlo. ¿Ok? Dos, los interdictos por acciones exhibitorias. ¿Sí? Estas acciones exhibitorias eran mostrar una cosa, mostrarla. ¿Por qué? Pues porque había habido un robo y yo tenía que demostrarlo o tenía que mostrar el objeto que era el robo, ¿sí? Sería el primero. El segundo, mostrar un documento. Podía haber sido un testamento, podría haber sido un contrato, podía haber sido una declaración jurada, un jus jurandum en un documento, ¿no? Y tres, mostrar una persona. Por un caso de un secuestro, por el caso de una detención ilegal. ¿Ok? La tercera, en el caso de los interdictos, eran las prohibitorias. Las acciones prohibitorias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el cual se limitaba a realizar o entregar o dar o mostrar algo. La primera era la veda en materia de derecho privado para hacer una conducta, ¿sí? El mayor ejemplo sería, mire, usted deje de promocionar ese producto, ¿sí? Usted deje de hacer algo.
usted ya no puede ejercitar la profesión de abogado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted es toxicómano, es ebrio consuetudinario, ya tiene Alzheimer, ya tiene demencia senil, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí me prohibían hacer algo. Y la 2 era, en materia de derecho público, efectuar cierta conducta, ¿sí? Por ejemplo, no se podía enterrar cadáveres en la vía pública. ¿Por qué? Porque Roma tenía suelo sagrado. Y entonces habían lugares establecidos en donde se podía enterrar a las personas. Y luego se empezaron a generar cementerios fuera del área de la ciudad de Roma. Sin embargo, ojo, los emperadores, los pontífices, sí podían ser enterrados dentro de Roma en lugares destinados para ello. ¿Sí? El famoso Panteón. Cuando llegan a Roma, o cuando lleguen a Roma, todavía ese edificio está en pie, es un edificio circular, ¿sí? El Panteón se llama, es un edificio circular que tiene un domo transparente y que dependiendo de la época del año va circulando la luz por los distintos lugares. Y adentro están enterrados obispos, papas y un montón de personajes. Y ahí están las lápidas y todo. Importantes personajes de Roma, ¿no? ¿Sí? Ahora, el último interdicto es por los efectos que producen a las partes. Son simples y compuestos. Simples 1 y compuestos. Simples es cuando solo una de las partes dentro del conflicto debía obedecer. Sí, estos eran simples. Yo le ordeno a don A que deje de hacer algo, que entregue algo, que muestre algo, o que muestre a una persona, o que haga algo. Complejos, bueno, pues cuando ambas partes eran obligadas a obedecer. Usted no hace tal cosa, pero usted tampoco hace tal cosa. Usted tiene que entregar, pero a cambio el otro le tiene que entregar. ¿Sí? Eran los efectos recíprocos o individuales que debían de cometer los sujetos. ¿Ok? Sí me dio tiempo. 8 minutos también. Bueno, entonces ya con esto termino el área de derecho procesal. Sí, licenciado Gómez. Gracias. Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Es compuestos o complejos? Compuestos. Gracias. Es que son complejos, tal vez utilice el término después equivocado, pero es gracias. Compuestos, o sea, que son ambos, ¿sí? Que producen efectos complejos también, pero no, son compuestos, sí. Muchas gracias. Ok. Sí, Grecia. Gracias, licenciado. Buenas noches. Disculpe, usted dijo simples, ¿y cuál era el otro? Simples y compuestos. Aquí lo puse. Ahí lo puse en el chat. Gracias, mi amor. ¿Otra duda? Hoy estuvieron muy calladitos ustedes, hombre. Muy calladitos. ¿No hay dudas? Bueno, entonces voy a cerrar la grabación y nos vemos el próximo lunes en horario normal. ¿Oyeron? Les deseo un buen viernes, no, pero un buen jueves, porque mañana no van a tener clase. Los que se van a ir a la playa, el viernes tampoco va a haber clase, los que estén en la playa.
Y el fin de semana, los que sigan en la playa, pues que la pasen muy bien. Y los que no, pues a sufrir aquí en la ciudad nos tocará. ¿Ok? Que inviten, sí, cabal, que inviten. Bueno, que tengan un buen fin de semana largo, ¿oyeron?